la grabación, que por cierto ya se está iniciando, pero me avisan por favor si se está escuchando claro. Sí, ¿verdad? Muy bien. Sí, se está escuchando claro. Muy buenas noches entonces a todos y todas a esta sesión 3 del curso Administración de Empresas. Les saluda una vez más la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y vamos a dar inicio pues al tema de hoy. Habíamos visto ya los fundamentos, hemos tocado el diseño organizacional, ¿verdad? Y hemos visto la jerarquía, los sectores en los que estamos, por ahí la distribución, los organigramas que se utilizan, ¿verdad? Y hoy hablaremos del talento humano. Dentro de la administración de empresas, pues, hemos visto que tenemos diferentes sectores que atender dentro de las funcionalidades que necesita tener la empresa, y dentro de ellos está un departamento muy importante, que es el Departamento de Recursos Humanos, o la Gerencia de Recursos Humanos, o el Departamento de Personal también. A veces, y lo hemos visto también, que esta parte la ve directamente a la Administración General o la Gerencia General, puede ser, pero es mucho mejor llevarlo aparte, ¿no? Ya cuando la empresa va creciendo, necesariamente tiene que estar separado. Y sabemos, pues, que es una de las partes, diríamos yo, más retadoras, porque estamos gestionando a personas, ¿no? A personas que somos totalmente distintas a otras, ¿no? A veces cuando hablamos, no estamos totalmente seguros de que nos están entendiendo hasta que recibimos el feedback, ¿no? Hasta que recibimos de ellos algún comentario, ¿no? Por aquí, ¿qué nos dice dentro de esta recomendación, diríamos así, de esta frasecita que nos da Richard Branson? Nos dice, los clientes no son lo primero, ¿no? Los primeros son los empleados, ¿no? Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. De hecho, pues, las dos partes son importantes, ¿cierto? Las dos partes sí, los clientes y los empleados sí, pero tenemos que darle la real importancia que merece a los empleados para poder desarrollarlos dentro de mi empresa, conseguir los que sean productivos, y de esta manera mi empresa también va a crecer productivamente. Si de eso estamos convencidos, entonces sí podemos darle la importancia que merece a este grupo humano que llamaremos en este caso talento, ¿no? Por eso es que lo he considerado el tema de hoy como talento humano. Ahora hay diferentes tareas que hacer dentro de esta labor, de este departamento, de esta gerencia de recursos humanos, ¿no? A ustedes dirán, pero si me está hablando de recursos humanos y el tema de hoy es talento humano, ¿cuál es la real diferencia? Bueno, en los dos casos, en las dos definiciones, nos estamos refiriendo al personal, ¿no? A los colaboradores, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? Que si yo lo veo a esta persona como un talento, entonces tengo el compromiso de ubicarlo como tal, a que desarrolle sus talentos como tal, ¿no? Si lo veo como recurso, que no está mal dicho, chicos, nuestros recursos es como nuestra inversión, ¿no? Cualquier recurso que tengamos no es algo que, como la definición antigua decía, que es algo que tenemos que explotar, ¿no? Sino es algo que tenemos que aprovechar más bien. Es ese recurso. Ahora ya no hablamos ni siquiera de los recursos naturales como algo que tenemos que explotar, ¿no? Sino es algo de lo que tenemos que aprovechar responsablemente, ¿no? Ven que con el tiempo las definiciones van cambiando, ¿no? Entonces no está mal que consideremos al personal, a los colaboradores como recurso humano, porque sí tenemos que aprovecharlo de él, pero resaltamos mucho más nuestra definición cuando nos referimos a talento, ¿no? Entonces, por eso empecemos hoy pensando en ellos, pensando en nuestros colaboradores, porque ustedes tienen que pensar como administradores actuales o futuros, pero como actuales o futuros administradores de empresas, ¿no? Entonces, refiriéndonos al talento humano, pensaremos, pues, en esta labor tan importante que tenemos, ¿no? En el reclutamiento y la selección. Hoy en día podemos contar con diferentes tecnologías, ¿no? Tenemos a LinkedIn, tenemos a Indeed, tenemos Computrabajo, ¿no? Tenemos Workday también, y el Smart Recruit, que es una inteligencia que ayuda, en este caso va orientada con la nube, ¿no? Y nos permite realizar o valernos de ellos para que nos realicen o todo el trabajo o cierta parte, ¿no? Por ejemplo, LinkedIn es una red social, de hecho, ¿no? Ya todos la conocemos. Muchos de nosotros tenemos ya de repente ahí también nuestro perfil, ¿no? Y por ahí también hacemos nuestras publicaciones. Y como empresa también tenemos que estar presentes, ¿no? Como administradores de empresas, si ustedes se encargan de esta parte,
pues tienen que tener presencia en LinkedIn, que es tan necesario, ¿no? ¿Para qué? Para que ya comiencen a vincularse con otras empresas o con personas interesadas en las labores que ustedes hacen. Y de esta manera van creando por ahí una marca empleadora, ¿no? Que es lo que necesitamos hoy tener cuando necesitamos luego recurrir a ellos. Bueno, a ver. Sí, y les había dicho que también tenemos a Computrabajo y Boomerang, bueno, que en el Perú es bastante conocido, ¿no? Veamos por aquí, qué nos dice la ONU con respecto a cuando hablamos de la diversidad, de la inclusión, ¿no? De hecho, que la diversidad en el lugar de trabajo no solo es una tendencia social responsable, ¿no? De hecho, que sabemos por responsabilidad que tenemos que ser empáticos con aquellas personas que tienen necesidades especiales, ¿no? Sino que también es una estrategia empresarial. Ustedes dirán, uy, la profesora lo está viendo fríamente, ¿no? Bueno, es que ustedes chicos están preparándose para ser o son de repente actuales administradores de empresas, ¿no? Entonces tenemos que también ver la parte estratégica de nuestra empresa. Y de manera inteligente, si nos ocupamos de ello, uno, que ojo, cada cosa en la que nos involucremos y que no solo lo hagamos por estrategia, sino que también tenemos que creer en lo que hacemos. Entonces tenemos que estar convencidos de que esto es razonable. Es razonable no solo por la estrategia empresarial que vamos a aplicar, que es inteligente, que todos nos van a ver, de que, uy, estamos contratando a personas inclusivas, ¿no? No solo lo hacemos por mera publicidad, sino porque creemos realmente en esto. Si nosotros hacemos acciones en las que realmente creemos, en que estamos convencidos que se debe hacer naturalmente o por valores, todo va a fluir, ¿no? Y va a fluir por sí solo. Una, que vamos a estar alineados con las normativas, y otro, que va a ser creíble lo que hacemos. Entonces, vamos a permitir de esta manera incorporación a las perspectivas, en este caso diversas, ¿no? Entonces, sí me van a ver como una empresa que favorece la diversidad, ¿no? Pero ojo, tiene que empezar primero por esa introspección, tiene que empezar primero por esa interiorización de saber que sí es lo correcto y que tenemos que ser cada vez más empáticos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos dice la ONU especialmente esto? Nos dice que las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, como cualquier persona. Además, por último, todos tenemos de alguna manera necesidades distintas. Por ejemplo, ya no se habla, cuando hablamos de inteligencia, por ejemplo, porque hay diferentes ritmos de aprendizaje también. Las personas por ahí también tenemos diferentes ritmos de aprendizaje para ciertas áreas, ¿no? Algunos nos cuesta mucho de repente entender la historia, ¿no? A mí, por ejemplo, les confieso, hasta ahorita me cuesta ubicarme un poco en el tiempo, ¿no? En la historia me costó mucho, recuerdo, cuando estaba en la educación básica, cuando estaba en la educación universitaria, en la parte de esta parte de historia, también me costaba mucho, ¿no? Me costaba mucho entender esta parte. Entonces, mi nivel de aprendizaje no es que sea menor en esta parte, sino que es una diferencia en los aprendizajes de este sector, de esta parte de la historia. Pero en matemáticas, en ciencia y en otras áreas, pues sí podía destacar, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos de eso? Ya no se habla de un coeficiente intelectual, como antiguamente nos decía, uy, si tiene inteligencia, coeficiente intelectual de tanto, va a destacar en todo, ¿no? Y no, significa que tenemos diferentes tipos de inteligencia. Hoy se habla pues de las inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, por ahí diríamos que también cada uno de nosotros tiene cierta discapacidad para cierto aprendizaje. No, no es cierto, simplemente que somos distintos, ¿no? Igual, del mismo modo, las personas con discapacidad también tienen estas capacidades distintas, ¿no? Inclusive desarrollan algunas más por esto. Bueno, entonces necesitamos incluir esta parte, incluso considerar que es como parte de nuestras normativas, que tiene un porcentaje de a favor en puntaje para ciertas evaluaciones, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más consideramos? A ver, como otra parte de las recomendaciones para esta parte del reclutamiento, hay que considerar implementar entrevistas estructuradas, ¿no? ¿A qué nos referimos? Las entrevistas, de hecho, que es una parte crucial de todo el proceso de selección, ¿no? Es muchas veces la última parte de nuestra selección, ¿no? Es donde ya casi decidimos a quién elegimos, ¿no? Estas entrevistas se basan siempre en preguntas específicas, ¿no? Y evalúan de manera a veces consistente algunas habilidades que frente a frente podemos conocer.
y actitudes por ahí relevantes para el puesto, ¿no? Proporcionando pues una evaluación un poco, digamos, más justa porque lo estamos viendo cara a cara, pero también tiene que ser objetiva, ¿no? Con los candidatos. ¿A qué me refiero con esto? A que si elaboro preguntas, yo creo que debería procurar hacer las mismas preguntas para todos, ¿no? Por lo menos algunas preguntas base, y estamos hablando de una empresa privada, pues sí, necesito hacer algunas preguntas base para todos iguales. Y por ahí algunas más de acuerdo al currículum que me está presentando, ¿no? Si estamos hablando ahorita de administración de empresas, nos estamos refiriendo un poco más a la privada, ¿verdad? Pero podrían ustedes estar preparados también cuando estudian administración de empresas a las instituciones públicas, que por cierto, casi nunca se ofrece algún producto, ¿no? En venta o servicio, ¿no? Siempre es un ofrecimiento de servicio público que hacemos, ¿no? Pero si orientamos a esto, ahí sí o sí, todas las preguntas de entrevista personal, todas son iguales para todos, con puntos y comas, con pausas, incluso leídas. Pero si nos orientamos a la privada, siempre hay esta recomendación, ¿no? Que algunas sí tienen que ser todas iguales, y algunas pues para poder validar también los currículums, también que se utiliza dentro de las entrevistas, también pueden ser variantes, ¿no? ¿Qué más tengo que considerar? Implementar programas de referencia, es decir, implementar programas internos que motiven a los trabajadores actuales a recomendar a algunos que ellos conozcan a que postulen a la empresa, ¿no? Y estos candidatos serían, ya diríamos que podrían ser candidatos de calidad. ¿Por qué? Porque ya tienen cierta recomendación mía, ¿verdad? Entonces, a ver, quiero escucharlos por ahí, algunos de ustedes, dentro de, le voy a encender los micrófonos, para que me comenten un poco alguna entrevista que hayan tenido en particular. A ver, Gubi nos quiere comentar, voy a verificar si los micrófonos están habilitados. Aquí ya en este momento los estoy habilitando a todos, chicos. ¿Me puedes comentar, Ruby, algo querías decirnos o de repente comentarnos sobre alguna entrevista particular para ti? Te escuchamos, Gubi Gánica. Cárnica, perdón. Gubi, te escuchamos. ¿Tienes activado el micrófono? Listo. Dime, te escuchamos. A ver, a ver, a ver. Gubi quizá no está disponible. Chicos de carrera, quiero ver que alcen sus manos, participen, por favor. A ver quiénes están por participar. Cuéntenme una entrevista que hayan tenido, por ahí qué preguntas les hicieron, cuál les llamó la atención. A ver, Guadalupe, te escuchamos, Guadalupe. Ah, no, Guadalupe no está alzando la mano. A ver, alguien que esté alzando la mano. Ahí está, Susana. Susana, te escuchamos. Bueno, lo que te preguntan, lo primero es disponibilidad, ¿no? Si tiene disponibilidad de los horarios que prácticamente ellos te preguntan la disponibilidad de horarios, más que todo, ¿no? La accesibilidad que tú puedes llegar al trabajo. Ya, gracias. A ver, ¿algún otro? Chicos de carrera, a ver, los escucho. Alcen la mano. A ver, ninguno por ahí. Ángel, de las estrellas. A ver, te escuchamos, Ángel. A mí me solían preguntar primero sobre la experiencia, si tengo experiencia en tal cosa. Ah, de frente en la entrevista te dijeron si tienes experiencia. Ya. Sí, sí, muchas veces me dicen si tengo experiencia. Ya. Y habiendo seguramente ya revisado tu currículum. Entonces, Sí, me preguntan aún revisando mi currículum. así es, yo me acuerdo que también hemos hecho esas preguntas. ¿Por qué? Para ratificar y ver la seguridad que manifiestan de lo que han escrito, ¿no? A pesar de que ya está escrito en su currículum, les preguntan. Y de igual modo también cuando ven los conocimientos, ¿no? Que están ratificados en estudios, ¿no? Si ustedes dicen, he estudiado administración de empresas y están presentando en su currículum el certificado de GCAP, pues estoy seguro que en una de las entrevistas algunos de ustedes le pueden decir, ¿has estudiado administración de empresas? ¿Y dónde has estudiado? A pesar de que ya lo leyeron. ¿Por qué creen que lo preguntan? Porque quieren convencerse de que sí es cierto, ¿no? Ahora,
de todas maneras van a validar currículum, ¿no? Validan los certificados y todo. Isaías Moisés, a ver, ¿qué nos comentas, Isaías? Te escuchamos. Pues básicamente sí, lo mismo, nada más que yo tuve una entrevista, digamos, un poco diferente, porque aunque ya habían visto mi CV y la experiencia que tenía, no lo leyeron bien y realmente es como que las preguntas que me estaban haciendo eran rectificando si conocía el tipo de trabajo, que era el volumen de trabajo que al cual me iba a meter, pero así como que yo me quedé así pensando, ¿por qué me preguntan la cantidad de volumen? Si, bueno, si en mi CV indica que conozco, o bueno, he tomado ese tipo de volumen de trabajo mucho más mayor al que Sí, ellos manejaban, entonces sí como que no, sí fue como que muy rara esa pregunta. ¿no? Quizá quería ratificar algo en ti, ¿no? O que comentes algo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también uno cuando entra en una entrevista, ¿no? Y ustedes también cuando hacen esas preguntas a los chicos que convocan a su trabajo, que no lo contesten negativamente, ¿no? A veces uno podría caer en el error de comentar, sí, tenía mucho trabajo en el otro lugar y me recargaban demasiado y no podía realizar, y suena como queja, ¿no? Y esas quejas no convienen. Inclusive, lamentablemente, esos chicos que se están quejando de harto trabajo son poco considerados, ¿no? Entonces, por ahí también tendría que ustedes considerarlo en la evaluación. Gracias, Isaías. Decor House, coméntanos. Te escuchamos, Decor House. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. A mí me ha pasado algo curioso cuando me he presentado a una entrevista de trabajo donde me han preguntado por el tiempo laboral. Mi currículum pues está en tiempos de 4 años, 3 años que he trabajado en las empresas y siempre es la pregunta que ¿por qué te retiraste? Porque nunca sale como despido, sino como retiro, ¿no? Y siempre empata en los tiempos que sean continuos, no hay un tiempo libre, ¿no? Entre un trabajo y otro, pero siempre me han preguntado el por qué te saliste, ¿no? Es un punto que siempre me han preguntado. A veces no sé si sea bueno decir el por qué, ¿no? O simplemente tratar de evadir la respuesta, perdón. Uh-huh. Bueno, nunca hay que evadir, hay que responder todo tenemos que responder, pero siempre no, porque mira, hay algo que es muy cierto, ¿no? De la empresa a la que te han sacado o la que tuviste que renunciar en malos términos, no podemos dejar de creernos de que hemos aprendido algo dentro de ella. Entonces, si uno empieza por mentalizarse, decir, sí, de todas maneras tengo algo que agradecer aquí, entonces te va a salir solo la respuesta. Yo diría, por ejemplo, y a mí me ha pasado, estuve muchos años en una empresa donde no pagaban puntual, ¿no? Entonces, y cuando me preguntaban, ¿cómo que estuviste tanto tiempo ahí y por qué lo dejaste, ¿no? Entonces, y justo casualmente ahí, casualmente en ese momento que yo dejé la empresa, estas personas que eran dueñas de la empresa viajaron, ¿no? Entonces yo aproveché el momento, aproveché la circunstancia para decir, en este caso a quien me acogía como nueva trabajadora en otra empresa, decirle, bueno, había sí es cierto, le digo, había cierto malestar, que no pagaban puntualmente y además tuvieron que viajar. Entonces paralizaron las labores y no se sabía cuándo van a empezar. Entonces a mí eso me salvó, ¿no? Entonces yo creo que tendría que buscar oportunidades, algo que les salve a ustedes, ¿no? Y tratar de no mentir, chicos. ¿Por qué? Nos ha pasado, por ejemplo, cuando hemos reclutado un grupo de personas y casualmente una que era la que iba a pasar para supervisión, y había mentido en esto de que había cambiado de trabajo, ¿no? Y todavía la mentira la había hecho un poco larga, ¿no? Y al momento de ya tener un poco más de empatía dentro del trabajo, se le escapaba esa mentira, porque es difícil que alguien la sostenga, ¿no? Entonces tendrías que ser una persona naturalmente mentirosa para que la sostenga siempre, ¿no? Porque y existen las personas que sostienen mucho la mentira, pero hay quienes no, ¿no? Entonces, no se recomienda. Conviene que ustedes primero interioricen, o si digan algo así, pero muy elegante, ¿no? Por ejemplo, podrían decir, acabó la temporada y tuve que salir porque solo era un contrato temporal, ¿no?
o acabó mi contrato y hubo reducción de personal, ¿no? Y eso lo van a entender, porque ahí tú no estás diciendo que de hecho que podrían preguntarse, redujeron personal y te sacaron a ti porque eras la menos hábil. No siempre sucede eso. Las grandes empresas pueden despedir a sus mejores tesoros porque no les queda otra, ¿no? Y si de escuchar, en el Perú, por ejemplo, hay empresas muy grandes y una de ellas que tiene bastante reconocimiento en venta de seguros, ¿no? Que va por ahí y además tiene dentro de sus seguros otros programas que hace, ¿no? Tiene farmacias y otros así. No les puedo decir la marca porque aquí estamos grabando y no voy a hacer una publicidad muy en contra de esta empresa, ¿no? No todos lo van a tomar a bien, además, ¿no? ¿Y qué pasó? Esta empresa ha despedido a su gerente de marketing, ha despedido a chicos que le trabajaban muy bien en las áreas creativas, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo realmente reducción de presupuesto en esta parte. Y ahí es donde entra la parte de ustedes. Ustedes van a entrar a trabajar como administradores de empresa, quizá apoyando el área jerárquica o quizá jerárquicos ustedes. O quizá ya están ustedes ahí, están tomando este curso porque van a ascender, ¿no? Entonces tienen que ponerte de parte. La reempresa no siempre despide porque se acabó el contrato y porque quiero probar suerte. Las más grandes empresas saben que les va a costar mucho invertir en nuevo personal y siempre hay una razón detrás, ¿no? Que lamentablemente a veces perjudica a familias, sí, los pasa, ¿no? Pero para eso tengo que estar bien respaldado en mis normas legales, ¿no? Saber, pues sí, a veces este tesoro se me va, pero es que gana también tanto, ¿no? Gana sus 15,000 soles y su contrato lo tiene 3 meses. Entonces, lamentablemente es la mejor oportunidad para despedir, ¿no? Entonces, también esta parte de las empresas lo van a entender. Hay una pregunta, por ahí, después de que me comenten ahorita, Mayre Oñate, te escucho, y luego Alejandra y Ayaka vamos para poder continuar, comentarles algo más. Mayre, te escuchamos. Mayre. Buenas noches, Ahora, señorita. muy bien. Buenas noches a todos. A mí una vez en una entrevista de trabajo me dijeron que tenía que tener disponibilidad de tiempo. Sí. En la Y también entrevista. en Y la eso tiene que entrevista. estar antes, chicos. Recojamos estas experiencias que ustedes nos están contando para que ustedes no cometan el error cuando estén en la labor como parte de administrador de empresa, ¿no? Entonces, no pueden preguntar eso de disponibilidad porque eso ya está antes. Ustedes ya tienen que publicar el horario de trabajo antes. En la misma convocatoria ya sería necesario para poder, desde ahí nomás, entramos a bastante gente, ¿no? Al menos de que el horario de ustedes que están ofreciendo para esta convocatoria sea flexible, ¿no? Entonces, ahí sí convendría preguntarle, como le preguntaron a su compañera, cuál es su disponibilidad para saber en qué horario la ubica, ¿no? ¿Algo Sí. más que quieras comentarnos? No, señorita. Gracias por tu participación. Escuchamos a Alejandra la última, y de ahí les comento algo yo, y continuamos con la clase, ¿sí? Alejandra, te escuchamos. Alejandra, ¿estás por ahí? Se nos fue Alejandra. O quizás su micrófono no está habilitado. Si no, nos escribes por el chat y te leo, ¿sí? Bueno, les comento que una vez se preguntaron a 2 señoritas que estaban, en este caso, postulando para una empresa, y bueno, es una institución pública, ¿no? Y todas las preguntas son leídas para todos iguales. Y una de ellas era una pregunta clásica. Y le pregunta, ¿por qué crees que debemos elegirte a ti y no a otro que está en concurso contigo? ¿Por qué no debemos elegir a uno de ellos y por qué te tenemos que elegir a ti? ¿No? Y seguramente ustedes les habrán hecho también esa pregunta. A mí me ha tocado muchas entrevistas que me han hecho a mí también y que también me han hecho esa pregunta, ¿no? Y una de las señoritas respondió, sí, yo creo que, y ahí es donde uno saca a la luz sus habilidades, ¿no? Y se presenta, te publicitas en ese momento, con siempre de forma alturada, con humildad también, pero siendo segura de los talentos que tienes, ¿no? Y que sean ciertos, pues, tus talentos, ¿verdad? Entonces, como que te haces ahí ya la publicidad tuya, ¿listo? Pero sin soberbia, ojo. Y otra señorita se enojó, no sé, estaba en su día, quizá ese día difícil para ella, porque suele pasar,
y dijo que por qué le tenían que hacer esa pregunta a ella. ¿Tienen algo contra ella? ¿No? ¿Algo tienen contra mí? ¿Por qué me han hecho esta pregunta? ¿O me quieren descartar desde esta entrevista ya? ¿No? Entonces la señorita se enojó y dijo, pueden proceder a otra pregunta, y pidió que le hicieran otra pregunta. Y sí, se le hizo la siguiente pregunta y esta se figuró como no contestada. Y no puede haber ninguna pregunta no contestada y no puedes tomar que esta pregunta te la tomen a ti a personal, ¿no? Y si ustedes reciben, hacen esta pregunta a algún candidato, tampoco pueden recontestarle y diciendo, no, señorita, y corregirlo, no tenemos nada contra usted, porque eso no amerita la entrevista. Ustedes tienen que ser, por eso que le digo que las entrevistas tienen que ser estructuradas y tienen que estar preparados para todas las respuestas, ¿no? En este caso, se les invita, bueno, se enojó, bueno, proseguimos entonces, nada más le dicen, proseguimos a la siguiente pregunta, y punto. Vuelven a hacer otra pregunta, y si tienen ustedes la facultad de poder por ahí tratar esta pregunta muy particular con ella, si la empresa privada lo permite, sí se hace. Entonces, en ese caso, sí. Si por ahí pueden ser flexibles y lo amerita, sí, ¿no? En caso, lamentablemente, la señorita fue descartada porque no contestó la pregunta. En este caso fue institución pública, ¿no? Que tenemos que ceñirnos, simplemente pregunta, contestar, ser un poco más fríos en las preguntas y recibir su respuesta, ¿no? Entonces, tiene que ser muy estructurada. Por más rutinaria que sea esta labor, tiene que ser preparada. Mínimo, pues, algunas pautas si somos muy tromes en esto, ¿no? Aunque nadie está preparado para todas las entrevistas, por más experiencia que tenga, porque cada una siempre es distinta a la otra, ¿no? Bueno, hay etapas que tenemos que considerar, ¿no? Ya hemos mencionado que tenemos que convocar, que tenemos que crear de todas maneras perfiles, ¿no? Al comienzo, ¿no? Y evaluar. Ahora estos filtros son variados. Ya han mencionado ustedes que se han evaluado currículums, que se han evaluado conocimientos también, ¿no? Y que todos casi han tenido siempre una entrevista. Bueno, de igual modo, tienen que estructurar ustedes todo el seguimiento de la convocatoria que tengan cuando estén a cargo de esto en la labor de administradores de empresas, ¿no? Y bueno, esta etapa podría terminar en la contratación, ¿cierto? Bueno, una vez que tenemos a nuestro personal, ¿no? Y si estamos hablando de talento, tenemos que desarrollar esos talentos, ¿no? ¿Y cómo los desarrollamos? ¿Cómo lo desarrollamos? Considerando, pues, un desarrollo y capacitación de los empleados dentro de mi empresa, ¿no? Entonces, tengo que crear un plan de desarrollo interno, sí, de todas maneras. ¿Por qué? Porque si yo hago crecer, y eso tenemos que estar bien convencidos, hago crecer productivamente a mis trabajadores, a mis empleados, a mis colaboradores, a mi talento, como lo llamo, pues mi empresa va a crecer. De todas maneras, va a ser más productiva, ¿no? Las líneas de comunicación también que se establecen son súper importantes porque el trabajo en equipo se tiene que lograr de manera efectiva. Entonces, toda capacitación va a ser importante dentro de la vida laboral y profesional, de todas maneras. Ya que de esta, pues, va a depender el funcionamiento que debe tener, pues, este trabajador o grupo de trabajadores dentro del desarrollo exitoso de la empresa, ¿no? Entonces, es muy importante recalcar que no es lo mismo, ojo, no es lo mismo una capacitación que un desarrollo de personal, ¿ah? Eso viene siendo como nuestro presente y nuestro futuro. ¿Por qué? Porque una capacitación es ya, tengo este curso que dar o tengo esta asistencia técnica que necesito dar ya a mis trabajadores y es en el momento, pero el desarrollo es continuo, ¿verdad? El desarrollo ya va a tener incluso alguna supervisión también en el camino, acompañado con retroalimentación, con un acompañamiento constante de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, el adiestramiento y capacitación va a ser lograr la fuerza, ¿cierto? Lograr estas capacidades que deben tener técnicas cada uno de los trabajadores. Y los buenos resultados de una organización, que una organización espere en este caso, va a ser, en este caso, el desarrollo constante, lo que voy a ir viendo en el camino, ¿no? Siempre, pues, voy a tener la necesidad, ¿no? Que en este caso vamos a ver qué etapas necesito ordenar para el proceso de capacitación y desarrollo. ¿Cuáles podrían ser? Considerar una necesidad. El primer paso a este proceso es reconocer que necesito en mi empresa implementar un proceso de capacitación y de desarrollo, ¿no?
Y tengo que preparar un plan de capacitación, un plan de desarrollo también. Sí, lo tengo como administrador de empresas, tengo que considerar este plan también. Voy a preparar mis planes de trabajo anuales, que es uno general, voy a preparar mi reglamento interno para establecer normas entre todos, ¿sí? ¿No? Mis objetivos dentro de mi desarrollo, mi misión, visión y todo eso, sí, dentro de mis planes de trabajo, pero también tiene que haber un plan alternativo, complementario de mi plan de trabajo, que es de capacitación y desarrollo. Luego de evaluar bueno, esclarecer que necesito esto, entonces diseño esta instrucción. Aquí voy a reunir los recursos, voy a establecer los métodos necesarios para llevar a cabo esta capacitación y que se cumpla pues siempre el objetivo del aprendizaje. Voy a establecer también algunos objetivos que van a ser SMART, siempre los objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Para la capacitación. Y también tengo que realizar la validación. En este punto, como dice su nombre, pues tengo que validar la capacitación mediante los participantes, ¿verdad? Con la finalidad pues de garantizar esta validez del programa, es decir, lograr que ellos puedan ingresar a esta capacitación, ¿no? Luego lo aplico. Bueno, en la validación puedo incluso inscribir, ¿no? O premiar de repente a quienes pueden acceder a esta capacitación, porque no, de repente no tengo o no necesito tener una gran convocatoria, de repente solo algunos voy a capacitar a manera de premio, ¿no? Entonces también puede ser parte de mi validación. Y luego necesito ya aplicarlo. En esta etapa, pues el trabajador muestra sus habilidades e impulsa con éxito la capacitación, ¿no? Y dentro de ellas, pues también estoy evaluando, ¿no? ¿Por qué no? Ahora, al final, como todo proceso, necesito controlar, ¿no? Hacer un seguimiento, es decir, evaluar si funcionó o no esta capacitación, ¿cierto? Entonces, y ahí pues estaré convencido si puedo, en este caso, si logré mejorar el desempeño laboral de mis trabajadores, ¿no? Para esto se utiliza el modelo ADIE, el tan conocido modelo ADIE, ¿no? El modelo ADIE, de hecho, que es una metodología de un diseño instruccional, es decir, un diseño para capacitar, que se utiliza para ayudar a una organización, en este caso, para optimizar una capacitación, para lograr o tener el éxito adecuado o lograr los objetivos que me he trazado para capacitar o adiestrar a mis trabajadores, ¿no? Es un acrónimo, de hecho, o sea, cada palabrita, cada letra de esta palabra ADIE significa algo, ¿no? Significa análisis, diseño, desarrollo e implementación, ¿no? Análisis es la primera fase, ¿no? Donde creo la necesidad. El diseño, pues, es la etapa donde elaboro todos los detalles del programa. Y el desarrollo es el momento tal donde ya tengo los materiales o comienzo a terminar de desarrollar los materiales, ¿no? Que necesito para empezar la capacitación. Y la implementación ya vendría a ser el momento mismo, ¿no? De la capacitación. Ya tengo los temas y tengo ya las fechas y empiezo mi capacitación ya en las fechas previstas, ¿no? Y al final, pues, la evaluación. Entonces, el resumen de lo que vendría a ser la aplicación del inicio y fin de esta capacitación, ¿no? ¿Qué más? Bueno, cuando estoy, ya tengo mi personal capacitado o he implementado, de hecho que va a ser calendarizado, tengo que calendarizar durante todo el año cuántas capacitaciones voy a realizar, a qué grupos voy a capacitar, con qué temas voy a capacitar y comienzo a convocar a ellos a ciertos grupos, ¿no? Si tengo una para todos, de repente habilidades blandas para todos, bueno, tendría que organizarlo en un horario muy distinto, ¿no? Puedo hacerla híbrida también, ¿por qué no? Porque a veces necesito a mi personal de manera presencial en las mañanas y de repente no puedo estar con todos porque si no la empresa pararía ese día, ¿no? Pero también podría incluirla dentro de una fecha de esparcimiento extralaboral, ¿no? En una fecha muy distinta, de repente dentro de un programa, de un evento de aniversario, ¿por qué no? También dentro del aniversario puedo organizar diferentes actividades que pueden ser realizadas fuera del horario de trabajo, los sábados o los domingos, ¿no? También dentro de... Entonces, en ese momento sí podría tener el aforo completo de todo mi personal porque podría ser el día de descanso, ¿no? Entonces, eso sería muy importante considerarlo
y dentro de estos horarios que son extra laborales, extra los días de descanso, son bastante útiles para todos, ¿no? De hecho que hay labor también y no se siente el descanso, en este caso para los directivos, ¿no? Pero hay que considerar, ¿por qué no se puede gestionar también descansos adicionales para esos trabajadores que realizaron estas labores de acompañamiento al evento, ¿no? Que podría ser así considerado, ¿no? Bueno, el modelo ADI además es flexible, ¿no? Y puede adaptarse a diferentes contextos, ¿no? Y a diferentes necesidades de capacitación. Va a ayudarnos a proporcionar pues una estructura necesaria que tiene que ser, bueno, sistemática para el diseño y desarrollo de diferentes programas de aprendizaje que tendrían que ser efectivos, ¿no? Entonces nos ayuda a ordenarlos, ¿no? Y asegura pues que los objetivos de la capacitación estén alineados también con los objetivos generales de la institución, ¿no? Y por lo tanto, pues nos va a, al final tener, en este caso, la maximización del impacto, va a lograr pues un rendimiento laboral adecuado, ¿no? Y sobre todo en crecimiento, que es lo que queremos lograr, ¿no? Para poder tener este desarrollo adecuado de nuestros trabajadores, que en este caso vamos a considerarlos como, o los consideramos siempre constantemente como talento, ¿no? Ahora, dentro de los grupos que realizamos, sabemos que tenemos que trabajar así, ¿no? Trabajar en equipo, ¿no? Entonces, hay que considerar que para llevar a un grupo a los objetivos, a todos ellos a los objetivos institucionales, tenemos que considerar el liderazgo. Es decir, tenemos que lograr alinearlos a todo el grupo hacia el objetivo común, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significaría liderar, ¿no? Liderar equipos va a implicar entonces alinear a todo este grupo de personas hacia un objetivo común, claro, y asegurar que cuenten todos ellos con el apoyo necesario para lograrlo. El liderazgo y trabajo en equipo son de todas maneras habilidades laborales, ¿no? Son críticas, sí, en cualquier momento, siempre, ¿no? Y en cualquier negocio, además exitoso, siempre hay que considerar, ¿no? ¿Por qué? Porque este liderazgo efectivo es clave para poder inspirar, para poder motivar a los empleados a alcanzar estas metas y objetivos específicos. Mientras el trabajo en equipo es esencial pues, para maximizar esta eficiencia y productividad que siempre queremos lograr, ¿no? Hay ciertas características que necesitamos tener como líderes, ¿no? Por ahí hemos visto también dentro de los perfiles, en las convocatorias, que se necesita para lograr de repente ocupar un puesto de trabajo de administración de empresas, ¿no? Siempre nos dicen por ahí capacidad comunicativa, capacidad motivadora, cierto carisma, entusiasmo, por ahí una productividad innata, una capacidad de resolución de problemas, disciplina, la escucha activa, honesto, visión, bueno, todas estas características que podría tener un buen líder, ¿verdad? Además, considerar pues que forma parte de ese desarrollo constante que es la motivación y el desempeño laboral, ¿no? Pero a ver, pensando en líderes, teniendo que sentirnos nosotros como líderes, entonces, ¿cómo dirían ustedes? ¿Se sienten o no se sienten líderes? ¿Y de qué modo? A ver, en cualquier forma, ¿eh? En la parte estudiantil, en la parte laboral, ¿no? En el hogar también, en los grupos por ahí que tenemos de esparcimiento, también podemos tener por ahí algunos grupos de iglesia, ¿por qué no? O también grupos dentro de nuestra comunidad, ¿no? ¿Ustedes se sienten líderes? A ver, coméntenme por ahí, micrófonos abiertos. Alzando la mano, preferentemente, por favor, chicos, alzando la mano. A ver, esos chicos de carrera. De escucharlos. Tienen activados los micrófonos. ¿Quién nos dice por ahí? Levantó la mano Norma Gamarra. A ver, te escuchamos, Norma. Yo me siento libre, yo me siento líder porque saco adelante a mis hijas y además trabajo para que ellas tengan un porvenir. Así es, y siempre con el ejemplo y motivación, ¿verdad? Te escuchamos ahí, Isaías. Bueno, más que nada, bueno, para eso de ser líder, también los conocimientos en ciertas áreas y cómo, bueno, con esos conocimientos, saber cómo resolver algunos problemas y también en la forma de cómo trata una de las personas. Digo, es como de darles como la dirección en dónde, en cómo hacer el trabajo. Bueno, esa es mi opinión.
Ujú. Sí, empezaste diciendo, Isaías, que es por los conocimientos que vas adquiriendo, entiendo. Eso nos da bastante confianza, chicos, ¿ah? El hecho de estarse preparando, de estar haciendo cursos como este, nos da confianza en lo que vamos conociendo, ¿no? Y mientras tanto vamos interiorizando todo lo que escuchamos por ahí, aprendemos a veces repetidas veces, ¿no? Ciertos temas, y se va como que interiorizando en nuestras cabezas y en nuestro corazón también, ¿no? Y todo esto nos provoca a nosotros cierta seguridad para poder influenciar, ¿no? Y cuando influenciamos ya estamos siendo líderes. Empezaba su compañera diciendo que en su casa ella se siente líder, en su hogar se siente líder, en este caso de sus hijas, porque tiene que acompañarlas en su crecimiento. Del mismo modo, lo debemos practicar así como aprendemos a ser líderes, porque ahí es donde aprendemos realmente, ¿eh? Ahí es donde aprendemos a ser líderes en nuestro hogar, ¿no? Ustedes habrán visto que cuando son niños o cuando han sido niños, nos han dicho, ahora hazlo tú solo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que brindarnos seguridad primero, ¿no? Entonces, del mismo modo, también nos debemos sentir en la empresa donde estamos. Tenemos que sentirnos líderes en algún momento. Ojo, sentirle ser líderes no significa sentirse autoritarios, no significa sentirse superior a los demás, ¿no? Sino sentirse parte del equipo, ¿no? Entonces, y tener la seguridad de que podemos acompañarlos en ellos. Decor House, te escuchamos. Bueno, yo me siento líder porque en el tema laboral he podido lograr que el grupo humano con el que trabajemos o en el área que yo me encuentro podemos cumplir con los objetivos que nos encomienda la empresa, tanto en el rendimiento operacional como también en la parte administrativa. Muy aparte, en el tema personal, ¿no? Logro sacar a mi familia adelante a través de los ejemplos y la perseverancia que demuestro en ellos para que puedan continuar y seguir con las cosas que ellos se propongan. Totalmente, totalmente aceptable. Así es. Todo, y ustedes verán que si logramos un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, digo yo, porque lamentablemente en ninguna de las dos partes vamos a ser perfectos, pero tenemos que lograr ese equilibrio y lograr ordenar las dos partes, la parte de la familia y la parte del trabajo, inclusive la parte estudiantil. Hay personas, y sí, las he visto en la institución donde yo trabajo, una institución pública, son personas que a veces trabajan, estudian y son jefes de hogar, ¿no? Y tienen que estar en cada uno de esos lugares ordenados, porque solo así, si estamos ordenados en cada uno de los lugares, entonces podemos ser productivos en los diferentes lugares en donde nos requieren a nosotros y en nuestro trabajo también, ¿no? Y no significa que de la puerta para afuera dejo de lado y me olvido de lo que pasa en mi casa, de lo que pasa en mis estudios, ¿no? Y pienso solo en mi empresa, no. Nadie puede olvidar totalmente lo que está dejando atrás. Siempre los lleva en sus cabezas y en sus corazones. Eso es de todas maneras necesario. Sí o sí se los llevan, pero te lo tienes que llevar equilibrado, te lo tienes que llevar ordenado, ¿verdad? Y solo así vas a poder separar tu cabeza en las diferentes actividades que tienes que hacer, ¿no? Por ahí alguien en el chat nos dijo, y ciertamente es así, un puñito arriba tenía, lo vi muy interesante, que sí, por supuesto que sí, nos dice Evelyn, orgullosa de ser líder de un equipo de trabajo. Aprendes mucho en el transcurso, en las cosas de capacitaciones, ¿no? Y aprendemos mucho, mucho de las personas a las que lideramos, ¿verdad? Escuchamos dos más, a ver, por aquí. ¿Quién más está ahí? Por ahí, levantando la mano. Dios, los perdí. ¿Alguien más levantaba la mano? No, ¿no? Ya. Vamos a leer. Lisette, creo, ¿no? Lisette. Te escuchamos, Lisette. Aquí está, Lisette. Buenas noches. Bueno, una de las cualidades que debe tener un buen líder es que las personas se sientan identificadas con el trabajo que ellas hacen y no, o sea, no es que tú los lideras como tal, sino que ellos te siguen por el entusiasmo, por cómo tú vas haciendo las cosas, o sea, ser parte del equipo. Eso hace un buen líder, que ellos te sigan, pero no porque tú tengas el mando ni porque tengan que de alguna otra manera hacer las cosas como tú las haces, sino que ellos se sienten como de una manera que tú los impulsas o los motivas a que ellos también
trabajen contigo, porque tú, o sea, es una fuerza, es un equipo. Eso es lo que yo considero que es un buen líder, que hace que las personas te sigan y el trabajo es como más animoso, sale más efectivo, que todos participen. Eso es como yo lo he hecho cuando me ha tocado liderar, siempre he tenido un equipo en el que primero los escucho, porque a veces tú, por ser el líder, no quiere decir que siempre tengas la razón o que hagas las cosas de una manera y salgan efectivas, sino las personas que están a tu lado a veces tienen unas ideas que de repente tú no las ves y son más efectivas que las que tú pudieras tener. O sea, hacerlos partícipes a todos, porque por eso es un equipo. Un equipo no funciona nada más por la cabeza, sino por todo el conjunto, el cuerpo completo. Eso es lo que considero que hace un buen líder. Así es. Un líder provoca que lo sigan, pero no que lo sigan solo porque coacciona, porque amenaza o porque dice, uy, tenemos que llegar porque nos están supervisando, ¿no? Sino porque convence y con su actitud convence a que sí, es conveniente seguir aquí. Es productivo para nosotros, nos favorece a nosotros y somos responsables en lo que hacemos, ¿no? Igual, los premios y los errores nos acogemos todos también como equipo, ¿no? Y hay que saber también como líderes que podemos ser, aceptar también por ahí algunos errores, ¿no? De hecho, que cuando un trabajador mío se confunde o tiene un error, porque no lo guié. Entonces, quizá la mayor responsabilidad de los errores va a tener siempre el líder, ¿no? Nos dice por ahí Irma Ramos, yo me siento líder, porque soy una persona que tengo bastante entusiasmo, disciplina, honesta y mucha capacidad para tomar decisiones y mi hogar también. Así es. Bueno, el equilibrio siempre lo tenemos que lograr. Bueno, estar en la lucha, ¿no? Porque además no logramos perfección en ambas partes, ¿no? Ser un líder, nos dice Gladys, es motivar a las personas para alcanzar sus objetivos, ¿no? Juntos, ¿verdad? Es motivarlos a seguir y llegar al objetivo juntos, ¿no? Pero siempre teniendo un porqué. Por eso es que cuando damos a alguien una orden o decimos, mire, tenemos que hacer esto, tenemos que explicar por qué lo tenemos que hacer, ¿no? Y solo así pueden guiarnos, ¿no? O bueno, en este caso dejarse guiar. Listo, chicos. A ver, no, por ahí no vaya a ser que alguien esté alzando su mano y... Ay, Dios. A ver. El líder te enseña, dice, cómo se hace a diferencia, ay, perdón, me corto. Ya, nos dice Alejandra, un líder te enseña cómo se hace a diferencia de un jefe que es el que te dice qué hacer. Así es, un jefe en realidad pues tiene que estar orientado a ser líder, ¿no? Tiene que estar orientado a poder invitar a seguir, ¿no? Y no solo a dar las órdenes. De hecho que damos órdenes como líder, ¿no? Pero ya no es decir, bueno, se hace esto y punto, ¿no? Sino ahora se hace y por qué explicamos, ¿no? Pues explicamos las razones y lo que provoca la realizar estas actividades, que además cada actividad siempre concadena a otra, ¿no? Y trae como consecuencia la realización de otras actividades más. Y ahí es donde viene el trabajo en equipo, que a veces no lo vemos del todo, ¿no? Cuando somos solo operarios, por ejemplo, hacemos una labor rutinaria y decimos, bueno, mi trabajo está ahí, me pagaron por esto, acabó mi hora y me voy, ¿no? Pero no hay personas que estén motivando a cada momento diciendo, uy, qué bueno que ya lo terminaste porque ya esto va a traer después otro trabajo, ¿no? O sea, de acá de repente acaba tu trabajo de unir piezas, pero luego viene alguien que le hace los acabados, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De eso se trata poder explicar siempre a todos los trabajadores las labores constantes que se va haciendo, ¿no? Bueno, hablando de motivación y desempeño laboral, ¿qué significa? Pues bueno, en toda la empresa sabemos que el personal se mueve motivándose, ¿no? Los vendedores, por ejemplo, se mueven también por sus comisiones. Ustedes dirán, uy, el dinero es el que va a motivar a la gente. Pues sí, en muchos casos sí, ¿no? Pero no es solo eso. De hecho, que todas las personas queremos que nos paguen a tiempo, todas las personas queremos que se nos pague lo que nos ofrecieron, ¿no? Ustedes habrán visto que hay empresas también engañosas, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, que yo cuando vivía, bueno, hace no mucho tiempo, hace 3 años que me mudé de un lugar, había un colegio, una escuela de educación básica que cada semana cambiaba de vigilante, ¿no? Y era porque se estaba ahorrando
el trabajo de pagarles completo, porque les ponía periodo de prueba y después les pagaba solo 2 o 3 días, ¿no? Y esto no es para nada moral, ni siquiera está dentro de las normativas legales de las normas, de la parte laboral, ¿no? De los regímenes laborales, ¿no? Y a pesar de que teníamos una FIL a 2 cuadras, ¿no? Que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? Entonces sabemos que la motivación está vinculada, de hecho, con el sueldo, que siempre tiene que ser claro, pero además de otras motivaciones dentro de la empresa, ¿no? Y dentro de ellas está algunas prácticas que tenemos que tener, ¿no? Uno de ellos, vamos a verlo por aquí. Considerar que el puesto de trabajo sea adecuado, ¿no? Pero chicos, antes de irme, no nos vayamos a olvidar de que tienen la oportunidad de tener el certificado. Ya la promoción está desde 50 soles o 14 dólares estadounidenses. Y esta promoción, ojo, solo está hasta el día 18 de junio. Así que no pierdan la oportunidad de poder enriquecer su currículum junto con estas capacitaciones también, pero que tengan un currículum avalado, en este caso con el aval internacional que tiene GCAP, de Google Workspace for Education. ¿Ya? Así que acójanse a esto, comuníquense con los administradores del grupo de WhatsApp que ya están involucrados para que les informen y den más detalles sobre esto, ¿sí? Bueno, hablando de las motivaciones, vemos acá que se recomienda que el puesto de trabajo sea adecuado. Y ahí es donde pues tenemos que estar seguros de haber acertado, en este caso, en escoger al talento adecuado. Pero si en el camino, tanto acompañado con la inducción, el onboarding, el acompañamiento constante, nos damos cuenta de que este trabajador no resultó realmente productivo. ¿Qué hacemos? ¿Lo despedimos? ¿Lo cambiamos de área? ¿Hablamos con él? Bueno, va a depender de la situación, ¿no? Si está en periodo de prueba y el mismo trabajador muestra desgano, obtiene inasistencias, por ahí tiene sus 3 inasistencias justificadas en 3 días consecutivos, pues sí, amerita un despido, ¿no? Pero siempre antes de hay una comunicación, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? Y quizá el trabajador mismo diga, ¿sabe qué? No cumple mis expectativas, no por ser usted una mala empresa, sino porque me equivoqué en esto, ¿no? Y de repente decide renunciar voluntariamente. Bueno, pero ¿qué pasa si nos hemos equivocado, ¿no? O de repente por ser una persona humana como cualquiera no terminamos de conocerla totalmente. Quizá hay oportunidad de poderlo cambiar de área o invitarlo a que pruebe otra área, ¿no? La gran dificultad va a ser si mi empresa es muy chiquitita, pero si mi empresa es muy chica, hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender y estoy segura que ese trabajador no se va a ir tan fácilmente, porque siempre va a estar con diferentes funciones dentro de. Entonces, por ahí siempre va a abarcar diferentes áreas dentro de su puesto de trabajo. Entonces, por ahí todavía se corre menos peligro de no saber qué hacer, porque ustedes dirían, uy, si mi empresa es chiquita, ¿dónde más lo ubico, no? Entonces, bueno, sí, pero si la empresa es grande, tiene que dar esa oportunidad, porque si no estaría desperdiciando un talento que ya evaluó y que quizá pueda encajar con otra área, ¿no? O en el camino, en el crecimiento, pues también puede ser parte de un ascenso para él, ¿no? Otra, las buenas condiciones laborales. ¿A qué se refiere? Hay personas que necesitan tener un ambiente de color adecuado para ellos, un ambiente de iluminación adecuado. Hay personas que necesitan más o menos iluminación también, ¿no? Pues dependiendo del trabajo en el que están realizando. A veces hay trabajos manuales que realizan, entonces sí tienen que tener una iluminación adecuada. Otras están mucho más tiempo en la computadora, entonces tendrían que tener una iluminación blanca adecuada para eso, que esté en contraste con el en este caso con la pantalla, ¿no? Descansos también adecuados, de repente una parte, algún adorno en particular, ¿no? Algunas empresas tienen estos llamados cubículos en lugar de tener oficinas, si no tienes un área muy grande y que estén divididas por cubículos para uno, por ahí transparentes, ¿no? Para que se comuniquen unos con otros también, pero cada uno con su decoración particular, ¿no? Pero ahora la empresa también tiene que ver de que esto no sea muy diverso, la combinación de la decoración, ¿no?
Sí, por ahí también uniformizar colores, sí, pero con algunas cosas particulares dentro de ellos. Por ejemplo, se les puede permitir un portafotos en algún lugar adecuado, ¿no? O algún fondo de pantalla adecuado, o algunas áreas verdes, si se permite tener las áreas verdes como maceteros naturales, sí podrían ser, si no, pues por visualización podría ayudar las flores o plantas, en este caso artificiales, ¿no? Entonces, esta decoración podría ayudar, ¿no? Podría ayudar también como motivación. Establecer los objetivos claros cuando indicamos, damos indicaciones a nuestros trabajadores de qué cosa deben realizar, tiene que ser lo más claro posible y adjuntando, siempre mencionando el objetivo general, ¿no? Por ahí se le dan algunos objetivos específicos, sí, pero no se le puede dejar de explicar ese objetivo general, ¿no? La flexibilidad de horarios, ¿a qué se refiere? Y dependiendo de la empresa si lo puede por necesidad tenerlo, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? ¿A dejar que lleguen no importa la hora que quieran? No, porque hay normativas que respetar, ¿no? Pero se puede gestionar de repente algún horario diferente para verano y otro para invierno, puede ser, ¿no? Recuperando y por ahí algunas horas, porque tenemos que cumplir muchos de ellos también sus 8 horas de trabajo diario, ¿no? O 40 horas semanales. Entonces puede ser que trabajen otros días 9 horas, 9 horas, 9 horas, para el viernes salir más temprano cuando es en el verano, ¿no? Donde la gente acostumbra salir un poco a la playa, tomar más aire, entonces por ahí podrían tomarse un mediodía más libre, pudiendo recuperar en el día, ¿no? ¿Qué más se acerca a esta definición, que es de flexibilidad de horarios? Al trabajo híbrido, que hoy en día está muy aceptado, ¿no? Porque hay trabajos en los que podemos realizarlos en casa, porque necesitamos nada más de un computador para esto, o de una laptop, de algún equipo que nos ayude a diseñar, por ejemplo, ¿no? Los diseñadores a veces tienen este tipo de flexibilidad. Entonces tienen días que son presenciales y otros días que son totalmente virtuales, ¿no? Trabajo remoto. Y bueno, esta flexibilidad se podría aceptar, ¿no? Fomentar la participación y delegar, ¿no? O sea, cuando tenemos un trabajo que realizar y que dividir el trabajo, decir, bueno, tenemos todo este grupo de trabajo que hacer, ¿cómo nos podemos dividir? Y por ahí fomentar al equipo a cómo dividir el trabajo. Y de esta manera el líder podrá delegar algunas funciones también. Ojo, que delegar no significa encargar a esa persona que lo realice y yo me deslindo de la responsabilidad. No es así, al contrario, yo si delego me hago responsable de este personal. Así que tengo que saber a quién delego esta función que no voy a realizar, pero que sí voy a supervisar, incluso voy a presentar el trabajo yo como responsable. Entonces hay que por ahí incentivar al equipo a que lo pueda hacer y buscar pues también al talento más adecuado para delegar cierta función, ¿no? Reconocer el trabajo. ¿A qué nos referimos con reconocer el trabajo? Nos referimos a que si somos trabajo en equipo, entonces los premios no me los puedo llevar solo como líder, ¿no? Sino tengo que trasladarlo a ellos. Si hay que felicitar logros o reconocer el trabajo con incentivos materiales que me los permite la empresa, pues los tengo que hacer, ¿no? Si tengo que motivarlos con recompensas de comisiones, porque de repente así está estipulado su contrato, pues también, ¿no? Si por ahí tengo que reconocer el trabajo con algunas capacitaciones, con algunos días libres, también. Pero siempre trasladar las felicitaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando yo como líder, de repente de mi parte, de mi área de producción, me dicen, bueno, vamos a mostrar los resultados y de repente yo ya me entero de que mi área va a recibir las felicitaciones, ¿no? Si me entero que va a recibir mi área las felicitaciones, ¿por qué me voy a ir solo? ¿Por qué no llevo a alguien de mi equipo? De repente el mejor trabajador, ¿no? Al más destacado, al más cumplido, o a alguien por sorteo, ¿no? Me los llevo a la reunión de invitados y le cae la sorpresa a este de que ha sido el mejor trabajador o de repente el equipo, el premiado, ¿no? Entonces, este va a recibir con sorpresa esta felicitación y se nos va a trasladar de manera positiva, muy positiva, a sus compañeros, ¿no? Entonces, hay que considerar eso también porque es parte de la motivación que tienen que tener nuestros trabajadores, ¿no? Por aquí les dejo un videíto más sobre casos de motivación, como casos de liderazgo, para que después quizá me puedan comentar.
Veamos entonces la siguiente sesión, que va a ser la sesión 4, con constitución de empresas. Ya, si estamos hablando de administración de empresas, entonces tenemos que tener por ahí los lineamientos para poder constituir una empresa, ¿no? Y si ya la tenemos constituida, estamos dentro de ella ya involucrados como emprendimiento propio de repente o como parte colaboradora de una empresa, pues tenemos que tener claro si está legalmente constituida, si tiene todas las normativas y los cumplimientos que dan por ahí las cumplimiento a las instituciones fiscalizadoras, también si estamos alineados legalmente como empresa constituida. Entonces lo vamos a ver en la siguiente sesión con este temita, ¿sí? Chicos, nos vemos entonces hasta la siguiente sesión. Nos terminamos ahí por hoy día.